400.000 millones, ¿verdad? Es así, de recortes. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre ese tema con Otón Solís, diputado del PAC, y José Ramírez, diputado del Frente Amplio. Bienvenidos a ambos. Ambos miembros de la Comisión de Hacendarios está revisando el tema. Bueno, ya no, Otón ya no es, pero sí asiste. Pero sí asiste. Sería interesante conocer cómo hacer con este presupuesto. Vamos a ver, por un lado, hay recortes importantes que ya están señalando señales, que están enviando señales de preocupación, por lo menos en justicia, y así lo ha dicho su ministra, Ana Cecilia Sánchez, mostró las cárceles, mostró el hacinamiento terrible. Alguien decía por ahí, después de que se cerró la Penny, no se esperaba que en las cárceles de Costa Rica se volviera a vivir una situación similar a la de, no sé, 3 décadas atrás. Hoy las cárceles están por estallar y se habla de un recorte de 24.000 millones. Y por otro lado, se observan incrementos en los presupuestos de la Contraloría y del Poder Judicial significativos. ¿Qué habrá que hacer con este presupuesto y qué señales manda este presupuesto para ustedes? Otón Solís y José Ramírez. Bueno, yo en primer lugar me siento este año mucho más confortable con el presupuesto que el año pasado. Aquí hay un tema fiscal gravísimo que el país, una parte del país ha creído que se puede jugar con eso. Un problema fiscal causado por los presupuestos del 2009 y 2010 de Óscar Arias Sánchez y el presupuesto de nuestro partido el año pasado. Esas son tortas y daños que no nos recuperamos nunca. Pero en ese marco, el incremento del gasto del año 2015 al 2016, tal como lo plantea el presupuesto, es un incremento moderado. Hay algunos datos específicos. Las universidades 7.38% es mucho, el Poder Judicial 6.9% es mucho, y por supuesto los pagos en anualidades se presupuestan como si el 100% de los trabajadores del sector público se los ganasen. Son cifras que preocupan, pero si no se hacen correcciones ahí, pues uno preferiría que se hicieran, pero ya estamos en otro mundo. Creo que el gobierno comprendió que esto no es un tema para jugar y finalmente se aboca a enviar un presupuesto que se puede votar así como está, aunque yo voy a mocionar para hacer algunos recortes. Don José Ramírez, en la legislatura pasada, el año pasado, el Partido Frente Amplio apoyó el presupuesto presentado por el gobierno de don Luis Guillermo Solís. ¿Cuál es la posición del partido con este nuevo presupuesto que se presenta? Sí, muy buenos días. Lo voy a acercar un poquito con el micrófono. Efectivamente, comparto con el compañero diputado Don Otón que hay un escenario un poco diferente, un poco favorable en este nuevo presupuesto. Recordemos que para el año 2015 el servicio de deuda había crecido un 38,5% con respecto al 2014, que equivalía a 741.000 millones de colones, que empezaba a poner un escenario complicado para el gobierno actual, que también es una herencia de los gobiernos anteriores, porque la ciudadanía no puede perder de vista que la situación del país tiene responsables, y han sido los gobiernos en los últimos 30 años, y efectivamente ese panorama para este año mejora un poco en el sentido de que ese servicio de deuda baja 5,3%. Es parte de los escenarios que favorecen a la propuesta que presenta el gobierno. El otro escenario importante es el aporte que están haciendo las instituciones, que a diferencia del año pasado, entiendo esta vez sí se hizo una reunión con los jerarcas, sí se hizo un estudio responsable sobre el historial de su ejecución presupuestaria de cada institución, sobre los gastos superfluos, sobre la gollería, etcétera, para poder hacer un ajuste responsable sobre cada una de las instituciones. Lamentablemente 2 instituciones no contribuyeron a la solicitud del gobierno, a la solicitud de Hacienda, que fue la Contraloría General de la República, a la que se le pidió hiciera un recorte de 800.000 millones de colones y no acató la indicación, y el Poder Judicial. Ambas crecen efectivamente en el rubro de viajes al exterior, para ponerle un ejemplo a la ciudadanía, el caso del Poder Judicial en 102,4% y el caso de la Contraloría 39,8%. Sí hay que recalcar que el Poder Judicial, posiblemente ante ese llamado que hemos hecho reiteradamente nosotros desde el Frente Amplio y otros compañeros, se ha acercado al Frente Amplio a tratar de hacer una propuesta. La hemos plasmado en una moción que la queremos llevar a la subcomisión de hacendarios para intentar que sea una decisión conjunta. Vamos a hacer ese esfuerzo de demostrar que es posible trabajar en equipo
en función de los intereses del país. ¿Y son necesarios esos viajes? Es decir, ahí se hablaba, el representante de la Asociación de Investigadores del OIJ decía que esos viajes son necesarios para capacitación. Bueno, yo comparto, ahora fuera de cámaras, conversaba acá con el compañero don Otón Solís. Efectivamente, yo creo que los jerarcas no son los que necesitan la capacitación, son los subalternos, pero habría que ver quiénes son los que se ven beneficiados con esas capacitaciones, si responde a un planteamiento, a un plan de trabajo, a una estrategia de fortalecimiento de la institución, o si son regalías para ganarse a los subalternos. ¿Y da tiempo para ese análisis en el proceso legislativo? ¿Perdón? ¿Da tiempo hacer ese análisis en el proceso legislativo? No creo que dé tiempo. Nosotros hacemos el esfuerzo por analizar rubro por rubro exhaustivamente el presupuesto y poder dar propuestas que sean fundamentadas técnicamente. Cabe destacar que el año pasado, en la tesis recortista que se dio, los únicos que dimos una propuesta con fundamento técnico fue el diputado Otón Solís y el Frente Amplio. Y eso es un llamado de atención a que entendamos que los recortes, digamos que no todo gasto sensible es sujeto a recorte y que hay que tener mucho cuidado en ese recorte. El Ministerio de Hacienda nos hacía un llamado de atención en una de las reuniones que tuvimos en la Comisión de Hacendarios, en donde, por ejemplo, decía que quitar las becas estudiantiles, para poner un ejemplo, si quisiéramos hacer un recorte ahí, aumentarían 2 puntos porcentuales la pobreza en el país. Y hay otros escenarios más complicados que se dan a la hora de tratar de recortar por recortar. Pero además, se recorta José Rivera y Otón Solís, se recorta Ministerio de Justicia y Seguridad. Claro, a eso vamos. Sí se nota una baja muy sensible en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ustedes van a apoyar y en el Ministerio de Agricultura recortes? Y Ganadería. Estamos analizando, pueda que haya algún tipo de justificación en ese recorte, pero lo que no se justifica es que no se fortalezcan esas dos instituciones. Es necesario fortalecerla. La ciudadanía costarricense sabe que, por ejemplo, no hay seguridad en los cantones, no tenemos policías en los cantones, el hacinamiento, las condiciones en que están trabajando los policías de este país es realmente crítica y no podemos dejar ni el Ministerio de Seguridad Pública ni al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que significa para el país, débiles. Hay que ver cómo hacemos, pero el gobierno tiene que poner de su parte y nosotros vamos a intentar ver cómo fortalecemos estas dos instituciones del país. Don Otón Solís, decía usted que hará usted algún planteamiento de puntos a considerar para recortar gastos. ¿Nos podría explicar? Una precisión. Yo creo que la Contraloría no entra dentro de las instituciones que se exceden en los incrementos este año. ¿Por qué no? Porque el historial de la Contraloría en los últimos 5 o 6 años ha sido de un incremento muy moderado. Sí ha abstenido, el año pasado tuvo un incremento. Eso es lo que dice Ana Marta. Entonces no podemos, hay que verlo esto a la luz de lo que ha pasado. Por eso ver el presupuesto de este año tenemos que ver qué pasó. Y voy entonces a lo de justicia y otros ministerios. Aquí no estamos, tenemos que analizar esto, qué es lo que ha pasado en los últimos años. Es que el incremento del año pasado fue desastroso. Fue una irresponsabilidad, una charlatanería del gobierno enviar ese presupuesto, sobre todo cuando proclamaba que no iba a enviar proyectos de impuestos hasta 2 años después. Y ahora estamos en una situación fiscal en que no podemos escoger entre lo perfecto y lo malo, sino entre lo imperfecto y lo más imperfecto. Y dentro de ese campo pues surgen estas cosas. Y quiero decirles que el gobierno ha hecho un esfuerzo que a mí me llena de satisfacción. En los siguientes rubros: tiempo extraordinario, gastos de representación, gastos de información y publicidad y propaganda, consultorías, transporte en el exterior, viáticos en el exterior, actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación institucional, gastos de oficinas en el exterior, equipo de transporte. En todos esos rubros hace reducciones sustanciales. Digamos, en consultorías se hace una reducción del casi el 8%. En horas extras de un 19%. O sea, estos rubros que tanto molestan no representan una cifra enorme, ni con esto se arregla el tema fiscal, pero sí me parece a mí, igual que lo he criticado cuando se ha dado en cualquier gobierno, incluyendo lo que pasó el año pasado con el gobierno de mi partido, esto me parece a mí un esfuerzo significativo y debemos tomarlo en cuenta. Siempre, ante la gravedad de la situación fiscal, el déficit fiscal se incrementa para el año entrante. Viene un déficit fiscal programado del 6.9%. Mi pregunta es, y lo decía ayer una de las organizaciones sindicales, ¿por qué el país no discute cuál es el déficit fiscal manejable que puede tener?
es manejable. Yo creo que lo hemos discutido. Cero no puede llegar a existir. O sea, una parte del país no lo discute, pero algunos hemos dicho cosas. Yo lo que quisiera es el déficit fiscal manejable para el país? Si me permite, que se redujese, que se eliminara el déficit primario. El déficit primario programado para este año que viene es del 3.8%. Es decir, si nosotros eliminamos eso, que es un poquito más de la mitad del déficit total, del déficit fiscal, eliminamos el problema serio que tenemos. El problema serio que tenemos es que estamos endeudándonos para pagar intereses. Eso es lo que significa tener un déficit primario, es decir, gastos corrientes y de capital por encima de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes se incrementan 3.6% del 2015 al 2016 y ese tipo de gastos que acaba de mencionar se incrementan en 5%. O sea, sigue ensanchándose el déficit. O sea, si nosotros eliminamos unos 3 puntos del déficit fiscal, eliminamos el déficit primario, perdón, 3.8 y nos quedamos como con un 3.1% y esto es manejable y esa es la cifra. Nadie está pensando en déficit cero, pero venimos con una charlatanería fiscal desde hace tiempos y sin premura, sin urgencias, empezando por el gobierno que dijo el año pasado que podía esperar 2 años para enviar un plan de impuestos. Ahora tiene un paquete impresionante, no solo de impuestos, sino de otra serie de proyectos fiscales, incluyendo un plan para mitigar el fraude fiscal muy buenos, pero se perdió un montón de tiempo y ese tiempo nunca se recobrará. Esa charlatanería, el tema del déficit fiscal, tomando las palabras del compañero diputado, efectivamente vemos que por ahí va el juego, que se ha agarrado con poca seriedad el asunto. Vean ustedes que el año pasado el decir de todos era: hay que hacer la tesis recortista por el déficit fiscal, Correcto. Este presupuesto nos está demostrando que eso no viene a resolver absolutamente nada. Teníamos un 5,74 de déficit fiscal recientemente y para el próximo año se perfila a 6,9% con los recortes ya elaborados. Pero además el Frente Amplio había demostrado nada más una observación, no hay recortes. El presupuesto se incrementa en 5%, los gastos primarios en 4.7%, estos gastos más los intereses. Así que no hay recorte en relación con el año pasado. Yo lo apoyo porque es moderado el incremento, no el 12.9% en que se incrementó el año pasado. Lo que quería indicar era que haciendo un ejercicio responsable de todo lo que pudiera cortarse en el presupuesto anterior, sin afectar el funcionamiento de las instituciones, sin afectar programas sociales, sin ningún tipo de ese recorte, sino las gollerías, los superfluos, las subejecuciones. Lo máximo que se podía recortar en el presupuesto anterior era 400.000 millones de colones. El déficit es de 1 billón de colones. O sea, no se viene a resolver, ahí no está la solución del asunto. ¿Dónde está? La solución está precisamente en la evasión, la elusión, el no pago de impuestos por parte de los que más tienen en este país. Veamos, por ejemplo, las personas físicas con actividades lucrativas en evasión fiscal alcanzan un 53,8%, las personas jurídicas un 67,5%, el 5,57% del Producto Interno Bruto. Nos lo decía la Contraloría General de... Recordémoslo, ¿cuánto es un punto del Producto Interno Bruto? Eso se lo va a dejar al compañero que es más especialista. 280.000 millones, ¿es? Sí. 280.000 millones. Pero lo que quiero llamar la atención es que la Contraloría nos dijo el año pasado que en evasión, elusión y no pago de impuestos por parte de los que más tienen en este país, alcanzaba el 3,7 billones de colones, el déficit de 1 billón, o sea, pagaríamos el déficit y nos quedarían 2,7 billones para necesidades del país. Pero ¿qué pasa? 2 tesis: o se tira una cortina de humo para distraer la atención sobre lo que hay que hacer, sobre todo votar a nosotros, los parlamentarios, votar el proyecto de fraude fiscal sin afectar el fondo del proyecto y otros proyectos que hay ahí, y en el caso del país lo que le corresponde a cada quien, ¿verdad? O están tirando una cortina de humo para desviar la atención, o simple y sencillamente están acelerando el paso en la estrategia de privatizar el país, los servicios. Ya van avanzando en el agua, van avanzando en los servicios de salud, van avanzando en la educación, y ahí va el asunto más fuerte. ¿Y eso qué significa? La precarización del salario. Vean ustedes que el 30% de los salarios del sector privado ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Y esa es la realidad que tiene el país. Entonces se encaminan hacia la privatización con las condiciones en que estamos, o están desviando la atención para que no le entremos a la médula del asunto. La Contraloría invirtió recursos del año pasado en una encuesta que no nos ayuda nada a los parlamentarios. Yo se lo dije a la Contralora, una encuesta que se enfiló en la tesis de atacar el empleo público, bueno, de atacar los gastos públicos
que iban a la misma tesis de atacar el empleo público y las instituciones del Estado. De nada nos sirve esa encuesta, pero pudo haber utilizado los recursos de la Contraloría y sus técnicos para hacer un estudio responsable, más fuerte, sobre la evasión, la ilusión y el no pago de tributos. Y eso sí nos hubiera servido a nosotros para tomar decisiones ahora como parlamentarios. Pero entonces hay instituciones que no se alinean y hay un montón de intereses más fuertes posiblemente que están desviando la atención sobre lo que hay que hacer en este país. ¿Usted sí va a apoyar el aumento del presupuesto de la Contraloría? Otón dice que él está de acuerdo. ¿El aumento? Del presupuesto de la Contraloría. Estamos estudiando, yo creo que la Contraloría tiene que no solamente señalar, como ha señalado, de hacer un llamado de atención del gasto a las instituciones, sino que la Contraloría tiene que contribuir con el ejemplo. Tiene que también ir en la línea, y estamos estudiando eso. Tendría que demostrarnos que no es así, pero la Contraloría, al igual que el Poder Judicial, que ya está dando sus primeros pasos, tiene que dar con el ejemplo, brindar un ejemplo de apoyo en esa línea de disminución de gastos. Yo reitero, la Contraloría ha demostrado en los últimos años, y creo que está compensando un poco por pérdidas en su presupuesto real, pero yo quisiera precisar algo. El diputado Ramírez Aguilar, a quien respeto, trabaja mucho y es serio, pero debe haber gente, don José Antonio, que cuando habla de un presupuesto que tienda a un déficit menor, quiere utilizar la herramienta de los recortes para debilitar el papel del Estado. Claro. Pero existimos otros que precisamente por la razón contraria es que nos preocupamos por los déficits fiscales. No hay ruta más corta para neoliberalizar el país, para ver obligados a privatizar y reducir pensiones, salarios, a despedir gente, que una situación fiscal inmanejable. ¿Esta es inmanejable? No, todavía no es inmanejable, 6,9. pero sí va creciendo todos los años y crece la deuda. Y a pesar de que tenemos las tasas de interés más bajas de la historia, tenemos ese déficit con incrementos en las tasas de interés. Cada punto que se incremente, las tasas de interés casi se nos incrementa en medio punto porcentual el déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación es grave? Que la banca internacional multilateral oficial no nos presta plata, solo la banca privada no nos presta plata, solo la banca multilateral, pero pone condiciones. Todas ellas siempre dirigidas a privatizar, a cerrar, a congelar salarios, a despedir gente, y a eso es a lo que yo le he tenido pavor. Muy bonitas las posiciones de la administración Carazo, muy flexibles con el presupuesto, pero este país terminó en una esquinita manejado por el Frente Financiero Externo. El demagogo de Alan García en Sudamérica, el primer Alan García, lo aplaudían en América Latina, lo aplaudía el centro izquierda. ¿Y en qué terminó ese país? En los regazos del fondo y del banco. En Grecia vimos la misma situación. Al final, con hablar contra los acreedores y que son muy duros, los acreedores cobran plata y ponen condiciones. Nadie le puso un revólver a Grecia en la cabeza para que hiciera el desastre que hizo de pagar salarios que no podía pagar, de no cobrar los impuestos que tenía que pagar. Entonces, queremos evitar ahí para que el Estado sea fuerte. Yo creo en el papel del Estado y por eso quiero que esté bien y fuertemente financiado, y creo en la soberanía nacional, y me estorba que otros me digan qué hacer. Y lo hemos vivido, y yo fui miembro de un gabinete en que los neoliberales del gabinete de Óscar Arias decían, es que si no hacemos esto, el tipo de cambio se va a tal, y los números lo demostraban. Y tuvimos que aceptar recursos del fondo y del banco, pero a condición, por ejemplo, casi cerrar el CNP, eliminar el crédito subsidiado, y desde ahí viene el deterioro social de este país. O sea, la herramienta para evitar eso es que manejemos las finanzas, de eso que queremos tanto el Estado, los que somos medio estatistas, con una manera disciplinada, decente, y que tengamos el control. Y no tenemos el control. Vea que el gobierno manda un presupuesto moderado y aún así el déficit fiscal se incrementa, la deuda pública se va a incrementar. Ya estamos pagando casi 1.000 millones un millón de millones de colones en intereses. Cada año hay que pagar más a cómo se incrementa. ¿Usted va a apoyar el recorte en el presupuesto del Poder Judicial? ¿Qué línea le van a marcar? Y usted dijo que van a ver, que va a anunciar o va yo voy a tratar de proponer más recortes. Creo que el incremento del presupuesto del Poder Judicial debe ser la mitad, o sea, no 6.9, sino 3 y un poquito nada más. Y esos viajes que se anuncian, un magistrado, si no está capacitado y justifica viajes para ir a capacitarse, no debe haber aspirado a ser magistrado. Es el mismo cuento que usan ministros y diputados en algunas ocasiones. Si uno no está capacitado para este puesto, pero estos puestos no son no es un programa de becas, esto es para allá. Usted tiene experiencia y viene a ejecutar las tareas porque tiene conocimientos, supuestamente, ¿verdad? Algunos nos faltarán y nos faltarán siempre.
Voy a proponer una moción, hoy la presento, para limitar el pago de anualidades, el incremento en el pago de anualidades al 40%, o sea, presumiendo que no todos los empleados públicos se ganan la anualidad. El gobierno presume que todos se lo ganan en el presupuesto que envió. Y voy a presentar una serie de normas para darle responsabilidades al Consejo de Gobierno sobre ciertos gastos superfluos en que a veces no se sabe quién es responsable. ¿Usted está de acuerdo con eso, José Ramírez? Aquí lo importante de dejar claro es que efectivamente hay que hacer ajustes en el sector público en lo que tiene que ver con los gastos superfluos, lo que tiene que ver con las subejecuciones, lo que tiene que ver con gollerías, que inclusive hay pluses que hay que revisar, hay una serie de cosas y ajustes que hay que hacer, pero que no se vale ese ataque sistemático que se está haciendo al empleado público o al sector público, a las instituciones públicas, que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado porque dentro de los escenarios que nos han presentado, por ejemplo, está el escenario de que el gobierno central reportó 131.288 plazas, el 80% está en el Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Pública y del Poder Judicial. Si usted quisiera hacer un recorte del 1% para reducir el Producto Interno Bruto, tendría que eliminar 20.228 plazas. Tendría que empezar a echar policías, maestros, jueces o no sé, puestos del Poder Judicial. Ahí es donde hay que tener cuidado. O sea, ¿y hay gente que quiere hacer eso? El año pasado lo vimos. El año pasado era un concurso de recortes sin ningún tipo de criterio técnico. Le repito, los únicos que hicimos un recorte responsable, porque así lo pidieron, fue el Frente Amplio y el diputado Otón Solís con una fórmula, por lo menos técnica, que respaldaba. El resto era un juego, ustedes se dieron cuenta, primero dieron un dato, luego daban otro y luego terminaban dando otro. O sea, ese es lo que no se vale. Es decir, hay altos jerarcas de las instituciones que no sirven para nada, eso es un hecho, dado por las instituciones de los gobiernos anteriores y posiblemente por la incapacidad del gobierno actual, eso es cierto, pero eso no tiene que ver, si usted tiene un mal jerarca, como en algún momento tuvimos un mal presidente que nunca pasó la universidad por él y que además dejó el barco casi hundiéndose, usted no puede esperar que el resto de la institución funcione bien. Es decir, yo siento que hay que tomar en serio, hay que poner gente capaz en las jerarquías de las instituciones, hay que socar la faja, pero responsablemente. ¿Ustedes van a socar faja ahí en asamblea? Es decir, ¿van a aplicar recortes? ¿Otón ahora está planteando lo de las anualidades? Estamos ahorita haciendo un estudio consensuado como lo hicimos el año pasado, sí tenemos ahorita en la mira poder conversar, esperar que llegue la Contraloría a conversar, que nos justifique qué pasó ahí. Viene huelga en el sector público. Hoy viene, ¿verdad? Ajá, viene huelga en el sector público. Correcto, ¿verdad? vamos sobre el Poder Judicial que ya dio sus primeros pasos, como ya lo indiqué, y vamos a estudiar cada uno de los rubros. Sí creo, como decía el compañero diputado, que el escenario de este presupuesto viene un poquito más ordenado, más responsable, hay un avance importante. Y creo que es poco lo que podríamos tocar al presupuesto actual, pero vamos a hacer el mismo trabajo responsable. El asunto es que combatir el déficit en temas como el presupuesto no termina siendo lo que la ciudadanía esperaría. Correcto. Deficiente, ¿verdad? Porque como ustedes han dicho, el presupuesto, aunque es más responsable según el planteamiento de ustedes del presupuesto del año pasado, igual el déficit crece. Y la ciudadanía lo que está preguntándose es qué acciones debemos tomar como país, no para hacer nada más una señal de alto, ¿verdad?, sino para poder bajar ese déficit fiscal. Y eso implicaría reestructuraciones a los cimientos del Estado, no es solo a través del gasto del gobierno. Tiene razón. Bueno, y para algunos de nosotros entrarle a algunos aspectos del empleo público, algunos de los excesos que se dan. Hay instituciones que repiten y sobran, y si se cierran no ocurre nada. Yo estaría anunciando algo en esa dirección. Pero sí impactaría en el empleo y en el nivel de económico de las familias. Sí, hay que tratar a la gente bien, hay que darles las remuneraciones del caso y los reconocimientos si se van a mandar a la casa, pero no podemos nosotros seguir disimulando lo que está pasando con instituciones muy ineficientes que no cumplen con la pobreza, por ejemplo, porque todo se va en burocracia. Y hay que darle cabida y darle luz, me parece a mí, al resto de los planes tributarios que tiene el gobierno en la Asamblea Legislativa. Mencionaba el diputado Ramírez Aguilar el proyecto para combatir el fraude fiscal, el proyecto para arreglar lo de la caja única, que hay un montón de instituciones que se les adjudica el dinero, presupuestariamente no lo gastan y está guardado por ahí y después piden más presupuesto. Es decir, en estos momentos hay 700.000 millones en caja única. El año pasado, cuando propusimos recortes, algunos ministerios, bien recuerdo al de salud,
Bien recuerdo al de Cultura, a las ministras, diciendo que era un cierre técnico lo que estábamos proponiendo. Y se planeaba un recorte, digamos en el caso del Ministerio de Cultura, yo propuse un recorte de 4.500 millones y tenía en caja única 12.000 millones de colones. Entonces, mintieron y se No dijeron, se están ejecutando los presupuestos. no se están ejecutando. El gobierno ¿Eso tiene... es real y ha sido la dinámica de todos los gobiernos? Absolutamente, absolutamente. Ha sido la tónica de subejecutar y de mantener estos problemas de evasión tributaria. El tema del fraude fiscal es un tema histórico. Lo único es que eso no nos va a arreglar el déficit. En el pasado también existió, pero hubo déficits menores. Tenemos que entrar y yo estoy apoyando el proyecto que el gobierno envió y me duele que se le han quitado un montón de herramientas y de dientes que eran importantes. En las últimas negociaciones, lo leo hoy en la prensa, en alguna parte, yo no he estado en las negociaciones. Hay un proyecto para presupuestos plurianuales en el tema de inversión, enviado por la Contraloría, por cierto, que me parece muy bien. El gobierno envió un proyecto para revisar exoneraciones fiscales, que me parece muy bien. Ahí presenté una moción, espero que ustedes en Hacendarios me la aprueben, para quitarle la exoneración a la repatriación de utilidades a las empresas en zonas francas. Hay un proyecto para modificar la forma en que se giran los recursos en el ciclo presupuestario. En fin, hay una serie de proyectos importantes que como paquete, además de los planes fiscales en renta e IVA, más un presupuesto moderado, podrían mitigarnos el problema fiscal, aún sin hacer los ajustes estructurales. Pero los ajustes estructurales hay que hacerlos y entre más pronto mejor. Hay que entrarle al tema del impuesto progresivo en este país, hay que entrarle al tema de la evasión, de la elusión, eso es muy importante. Ahí está la solución, el no pago de impuestos por parte de los que más tienen en este país. Pero ahora van a entrar a los recortes ustedes. Vamos a entrar a analizar el presupuesto y actuar de manera responsable, y en donde se puede hacer recortes responsables lo vamos a hacer como lo hicimos el año pasado. En donde no sean recortes responsables no vamos a estar de acuerdo, vamos a defender los programas sociales igual que lo hicimos el año pasado. Insisto, con todos los recortes el año pasado, el déficit aumenta. O sea, no está ahí la solución al problema del déficit fiscal en el país. Y aun cuando ahora se haga algún poquito mayor o menor ajuste en el presupuesto actual, tampoco vamos a abonar mucho al tema de la situación del país. Repito, está en la gente. Pero que José está Antonio, hay que probando. hacerlo. Es decir, puede ser que una persona que tiene 60 kilos de peso, perder 10 kilos vale la pena. Sí, Usted claro. está implicando que no vale la pena, vale la pena. Claro. Se va en la dirección correcta. Lo que pasa 10 es kilos que, no arreglan 60 kilos, pero arreglan 10 kilos. Y claro, es importante. pero lo que pasa es que juegan en el discurso de centrarse en eso y de creer que solo con eso se va a contribuir significativamente al país. Bueno, si nosotros estuviéramos avanzando en ese pequeño ajuste, como decía ahora, en las gollerías, en la subejecución, en los gastos superfluos, y en la mano vamos avanzando en hacer algo por disminuir la evasión, la ilusión y demás, estaríamos avanzando en el país, pero solo se está avanzando un solo lado. Por eso le decía, no sé si es una estrategia o una cortina de humo, pero están desviando la atención con eso desde el año pasado en no entrarle fuertemente al tema de la evasión y la ilusión y el no pago de impuestos. Y ahí es donde está la clave en el país. Muchísimas gracias a Otón Solís y a José Ramírez del Frente Amplio. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.